y después la enviamos al grupo. Listo, ahí está. Bueno, eh, antes de iniciar, ¿les parece que yo leo? ¿Les parece que yo leo? ¿Les gustaría hablar con alguno de ustedes? Parece que llorar. ¿No? ¿Cuándo ahí? Pero bueno, ya. ¿Sí? Es que me voluntón. Dale, dale. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque podemos estar acá y aprender de tu palabra, Señor. Te pido que nos des paz para escucharte, para aprender más de ti hoy día. Pido tu presencia, Espíritu Santo, que nos ayudes a tener paz y enfoque en la clase, y que cada uno de nosotros se lleve algo siempre, Señor, que sigamos toda la semana meditando en lo que nos has hablado hoy día, Señor. Pido eso, te pido por nuestras familias, protección, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, bienvenido a... ¿Es José o José Carlos? ¿O Carlos? José. José. Bueno, bienvenido José y bienvenido Noelia a esta clase. Hoy día es la clase número 7, la séptima clase del curso de bibliología. Estamos estudiando la Biblia en sí, la formación de la Biblia, etc. Bueno, ¿quién puede hacer un resumen primero de la clase anterior para los que se están conectando por primera vez? Yo no vine a la clase. ¿Tú no viniste a la clase pasada? No, no se acuerda. No, ¿verdad? Tú viniste a la clase pasada. Y Alejandra también vino a la clase pasada. ¿Quién puede hacer un resumen de lo que hablamos? ¿Se acuerdan de algo? Yo puedo hacer el resumen antes de poder. ¿Pero me escuchan bien? Sí. Ok. ¿Te escuchamos? Bueno, vimos sobre por qué confiar en la Biblia, y nos enfocamos en el Antiguo Testamento. Entonces, se habla de cómo podemos confiar que lo que leemos actualmente es verídico, es copia de lo que Dios inspiró. Entonces veíamos que inicialmente estaban los escribas, que eran personas que tenían la profesión de transcribir la palabra, pero no eran personas solamente que transcribían las palabras, eran personas que se preparaban realmente para eso, estudiaban, dedicaban toda su vida a eso. Entonces, tener una relación primero con Dios y después de forma muy profesional a transcribir los textos, y era como letra por palabra, medían las cosas que quedara perfecta, letra y palabra por palabra, contando la cantidad de palabras que había. El segundo grupo eran los masoretas, que también, pues, como los escribas eran dedicados a transcribir la palabra, pero ellos tenían una técnica especial para contar las cosas y medirlos, como los textos, para que quedaran perfectos. Y ellos fueron los que le pusieron la vocalización a través de vocales también, porque antes solo eran consonantes, y puntuación, para que se pudiera entender mejor. También colocaban las notas como al pie de texto, que se llamaban notas más, no me acuerdo bien el nombre. Esto más soviético. Ellos como que ponen eso, y era como anotaciones de si ellos encontraron en alguna copia alguna palabra extra o algo así, para dar información a los demás de que había alguna palabra extra. Y había otro grupo que eran los... Dani, ¿me ayudas con el nombre preciso? Esenios.
los esenios. Y los esenios eran una comunidad judía, como un grupo que eran muy estrictos y se separaban. Ellos que hacían comunidad muy separados del resto de los judíos porque veían que ya estaba habiendo como una contaminación y no se cumplía como al pie de la letra los mandamientos de Dios. Entonces ellos se separaron y hacían la misma labor de transcribir los textos, y ellos tienen una particularidad que son como los propietarios de los rollos del Mar Muerto, que son rollos que se descubrieron en 1946 a 1947. Sí. Son realmente, pues, o sea, son de hace poco. Y lo que se pudo descubrir es que son prácticamente iguales con los códices, que son en los que están basados las Biblias actuales. Entonces, como que eso da una confiabilidad muy grande de que los textos que leemos actualmente son iguales a los textos que inspiró Dios. Eso es lo que puedo decir. Perfecto, perfecto, buen resumen. ¿Algo que aportar, Marisol? ¿Quiere aportar algo más, complementar? De Habacuc, había dicho tú. ¿Cómo? Algo de Habacuc, Habacuc. de los signos y de cueva, de las cuevas. Qumran. Ajá, del Qumran. Las cuevas del Qumran, sí, ahí fue donde se encontraban los rollos del Mar Muerto, de los que habían título de esenios. ¿Por qué dicen? Acá tengo una nota, comentario de Habacuc. Es que dentro de todo ese rollo, había estado también un comentario del libro de Habacuc. Del libro de Habacuc, ¿no? Claro, porque que en el rollo, los rollos del Mar Muerto de Qumran eran muchos, estaba prácticamente todo el Antiguo Testamento ahí, pero aparte también había libros que eran tradiciones de ellos, de los mismos esenios, y algunos comentarios, cosas, y dentro de eso había un comentario del libro de Habacuc. Eso. Sí. Ok. Y que tú hiciste una distinción, que los masoretas ponían las notas al margen. Sí. Y los esenios. ¿Ya? No. Sí, eran copistas. Eran copistas, ok. Sí. Y los masoretas, la gracia que tenían, que los textos hacia el margen se llamaba masorá, que era así se le llamaba. Se conoce así como masorá. Como la masorá, sí. Claro. Y después ya con eso empieza a progresar y se convierte en el texto masorético, que es la base de los códices, los principales dos códices que vimos, y que de ahí viene luego la Biblia actual, es moderna, en base a esos dos códigos que son en base al texto masorético. Esa es la importancia de los masoretas. Esa es la relevancia. Claro, la relevancia. O sea, nuestro Antiguo Testamento que tenemos hoy en día, la mayoría de los idiomas modernos, de las Biblias modernas, la Reina Valera, la NBI, la NTV y todo eso, en español o en inglés lo mismo, vienen de estos códices, de estos dos códices, de uno de los dos. ¿Te acuerdas del Leningrado, el Alepo? Y de eso viene, porque eso está basado en el texto masorético. Que fue lo que hicieron los masoretas, este grupo de eruditos que copiaban, de copistas. Pero ellos lo único que hicieron fue agregarle vocales. No, o sea, hicieron muchas cosas. Pero se reconocen. Claro, porque, claro, hicieron que el texto, primero ellos fueron los que estandarizaron el texto. Ok. Que sea legible, ¿verdad? Que sea no legible, sino que se pueda pronunciar. Porque como no había, era solo consonante el hebreo antiguo, el paleohebreo, no había como se pronunciaba y se pasaba oralmente cómo se pronunciaban las palabras, porque no había vocales. Entonces ellos fueron poniéndole puntuación, acentuación y vocales al texto para que fuera fácil de pronunciar. Okay. No es que, eso que no se malentienda, que no es que agregaron cosas a la Biblia en sí, sino que hicieron que fuera más fácil para cualquier persona que tomara el texto y lo supiera cómo pronunciarlo. Okay. Eso en teoría fue, y muchas otras cosas que... O sea,
hicieron la gramática del hebreo prácticamente. Eso, Pues, algo así, algo así. algo así. Que fue lo que se llamó después texto masorético. Ok. Y era tanta la precisión que ellos tenían, bueno, igual que lo escribía, pero los masoretas sobre todo, que ellos contaban las palabras y ellos sabían exactamente cuál era la letra que estaba en el centro del Pentateuco. Entonces, en sus copias, porque copiaban todo, coincidía, esa letra, contaban todo, imagínate, de Génesis a Deuteronomio, tenían que contar los 5 y la letra central de ese era la misma que debería coincidir con todas las copias que ellos hacían. Y así muchas otras cosas. Contaba la cantidad de letras que había, etc. Si había alguna cosa, lo ponían al margen, algún comentario lo ponían al margen, que era la Masorá, que se le llamaba y así. Ok. Y era lo que, bueno. Y una cosa que dijiste fue que el Antiguo Testamento ya estaba consolidado antes de Jesús. Sí, claro. Porque eso ya venían con las copias. Recuerda que parte en Esdras. En la época de Esdras, Nehemías, Ajá. inicia todo el tema de empezar a recopilar la escritura, copiarla, y de ahí viene todo el tema. Dani, yo tengo otra pregunta. Perdón, antes de... o sea que aquí podríamos decir que Malaquías fue el último libro de la Biblia, ¿sí? Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Claro. Y eso fue más o menos como en el 300, o sea, cuando No ellos sé. estaban en el exilio de Babilonia. No sé, ahí no sé la fecha. Los profetas menores no son del exilio de Babilonia, hacen parte del exilio de Babilonia, no. Los profetas menores se hacen parte del exilio de Babilonia. No se sabe. Porque los mayores, sí, Algunos, algunos. claro. Ok, Y porque usted dijo como que... Los menores, no sé si todos. No sé la verdad. Ok. No tendría que estudiarlo. No sé. Sí. Ah, no, sí, pero sí, no tiene razón. Bueno, no, sí, ya me respondió mi pregunta yo mismo. Bueno, Porque usted dijo que el Antiguo Testamento, ya, o sea, el Tanakh el Tanakh del Antiguo Testamento. es el Antiguo Testamento, Claro. ya estaba consolidado cuando llegó Jesús. Sí, claro. Mm. Lo bueno es que ahí fue lo que vimos en las clases anteriores, cuando vimos los idiomas de la Biblia. Recuerdan que hubo una traducción que era del griego al griego, Ajá. que era la Septuaginta, que esa era la que circulaba y esa era la que usaban en la época de Jesús y los apóstoles. Ujú. Pero ellos ya aceptaban todo el Antiguo Testamento. No había duda de eso. No había duda de las copias. Ellos no usaban ellos usaban copias. Las copias de las copias. Pero estaban consolidadas. Ya venía con todo este sistema estandarizado de copias fidedignas, fieles. Entonces no había duda de que el texto era el mismo, la misma copia y fiel del original. Ok. ¿Sí? Era eso. Bueno, ese era el resumen eso es lo que vimos en la clase anterior. Ah, perdón. Y Sí. es que se me fue. Los escénicos. Esenios. Esenios, ¿qué fue lo que hicieron? Los esenios también era un grupo de judíos, pero ellos eran como más sectarios, que me refiero que se apartaron de la sociedad, vivían aparte, como en los... Como los Amish. Como algo los así. Claro, ellos vivían una cosa así, pero su misión principal, más allá de copiar, era preservar los textos. Esa era como su misión principal, esa era preservar textos. Y no solamente la Biblia, ellos tenían sus escritos también de tradiciones, sus comentarios, qué sé yo, y eso también lo copiaban y lo preservaban. Entonces, la manera, y esa es la gracia de ellos, la manera de preservarlo era escondiéndolos. Los escondían en estas vasijas grandes, altas, como tinajas grandes, las escondían. Y así preservaban el texto con el tiempo. Wow. Porque podía pasar generaciones y como estaban escondidas, el texto se preservaba. Y así fue como se hizo el hallazgo de las cuevas de Qumran. Como las pinturas, pues. Cosas así. Claro, porque esto estaba en una cueva, Ajá, no puede, a la luz, la moderniza no puede estar en... Exacto, esto estaba en una cueva escondido en Qumran y se encontraron, pues se quebraron las tinajas, o las vasijas más bien, y estaba perfectamente preservado. Imagínense, esto estamos hablando se preservó hasta 1946, 47, hasta el 50, donde se hizo este hallazgo en la cueva de Qumran. O sea, en el Mar Muerto, o sea, es algo espectacular. ¿Y cómo se comparó eso?
Recuerden que Con los textos Claro, que se tenía. se comparó el Antiguo Testamento, sobre todo que está prácticamente entero. Por ejemplo, tomaron el libro de Isaías y lo compararon con la copia de 1000 años antes, que es el Códice de Leningrado, donde está la base de toda nuestra Biblia hoy, y la coincidencia era prácticamente el 100%, era un 98%. Ajá. Había errores ortográficos, pero no de doctrina ni de nada. O sea, eso nos habla de que los copistas realmente hicieron un trabajo espectacular, Claro. que la Biblia que tenemos hoy en día realmente es la fiel copia del original que tiene inspirado. Y ellos en el Qumran también habían cosas del Nuevo Testamento. No, No. no, solo Antiguo Testamento. Se contó prácticamente todo el Antiguo Testamento. Ok. Porque los esenios se dedicaban a copiar la Biblia hebrea Ok. del Antiguo Testamento. Los escribas, los masoretas y los esenios se dedicaron 100% a copiar la Biblia hebrea. del Antiguo Testamento. Eran judíos. Exacto, todavía no se escribía el Nuevo Testamento cuando ellos copiaban. Ok. Así se preservó el Antiguo Testamento. Eso fue lo que vimos la clase anterior. Y también había una tarea. ¿Hicieron la tarea? Ya. ChatGPT me ayuda. A ver, ¿cuál era la tarea? Averiguar la importancia del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. ¿Sí? ¿Eso hiciste? Sí, acá ChatGPT me ayudó. Dice. Que La importancia del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Primero, dice, el testimonio bíblico más antiguo existente, ¿no? Por su antigüedad. Esto significa que tiene versiones del Antiguo Testamento 1000 años más antiguas que los manuscritos masoréticos y medievales. Masoréticos medievales. Entonces, gracias a lo que estás diciendo, ¿no? Que se puede comparar que se transmitieron esos textos a lo largo del tiempo. Y que dice que especialmente en el libro de Isaías sí, se encuentra esa exactitud, exacto. ¿no? Luego revelan la diversidad del judaísmo, del segundo templo. Y también como que explica las reglas comunitarias, los himnos, como dijimos de Habacuc, documentos legales, ideas apocalípticas. Sí, recuerdan que era como un grupo sectario medio apocalíptico que tenían conceptos. Creencias sobre dos mesías. Era parte de, pero la pregunta era en sí, ¿cuál es la importancia del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en cuanto a evidencia de la Biblia? Aportan información sobre los esenios, como sus rituales, la teología, el calendario alternativo. También Pero eso es todo lo que se encontró. Pero dentro de todo eso que se encontró, ¿cuál era la importancia que tiene con el Antiguo Testamento en este caso? Ayudan al estudio de la lengua hebrea y aramea. Sí. Pero yo pienso que, o sea, demuestra lo fidedigno que ha sido. Exacto, es que el gran impacto fue eso. La exactitud. O sea, porque es que literalmente digamos que si hubieran habido muchos cambios, ahí se hubiera dado cuenta si la Biblia era verdad o no. Exactamente. O sea, hubiera sido un golpe muy duro contra la fe cristiana. Y al contrario, antes la fortaleció mucho. La afirmó, claro. Exactamente. O sea, ahí sí no hay nada que por ejemplo, los musulmanes que Moisés, que no sé qué, que Moisés hablaba con samaritano. ¿Sí me van a entender? O sea, porque ellos modificaron el texto como a lo que le revelaron al profeta Mahoma. Exacto. O sea, aquí se puede ver que finalmente lo que aprendíamos era que por ejemplo, puede haber sido que se encontró una copia de parte del Antiguo Testamento y esa copia empezaba a decir cosas raras. Entonces, inmediatamente era fácil, o no inmediatamente, pero sí era fácil de identificar que esa copia no era real o que estaba añadido el texto. ¿Por qué? Por todas las cientos de copias que habían.
no solamente en ese momento, en esa localidad, sino que en todo, a lo largo de toda la ubicación geográfica de toda la región y todo contemporáneo y antiguo desde en adelante, o sea, todo el periodo de tiempo, hubieron 3 grupos de copistas donde se crearon las familias textuales, y o sea, todo esto se comparan las copias y se puede definir, o sea, esto está añadido, porque alguien está Levantando la mano. no, Elvira. Sí, te quería preguntar, porque estoy un poco perdida. Sí. Entonces, lo que vos estabas hablando recién, de que hay varios escribas que escribieron todos los libros y que luego escribieron estos rollos, ¿no? Y decías que escribían varios libros. Entonces, ¿quién los escribía anteriormente? Tipo, sé que Moisés los escribió varios libros, pero entonces esos se preservaron y otras generaciones siguieron escribiendo y así hasta que se encontraron estas copias, ¿es así? Más o menos. Mira, esto fue bien progresivo, en el sentido de que obviamente la Biblia fue escrita por más de 40 autores. Entonces, en el Antiguo Testamento, sobre todo, hay muchos autores diferentes, o sea, no solamente uno escribió todos los libros. A medida que se fueron escribiendo, se empezaron a hacer copias. Okay. En la época antigua, estamos hablando de la época de Esdras, Nehemías, ellos empiezan ya a copiar estamos hablando siempre, esto es solamente contexto Antiguo Testamento, todavía no nos metemos en el Nuevo. Ellos empezaron a copiar todo lo que era el Antiguo Testamento. Los profetas, porque ya se conocía, estaba consolidado, ellos le decían, de hecho, la ley, los profetas y la Torá. Y la Torá. Que no, era la ley, los profetas y tenía todos los escritos, eran los otros. Esos 3 grupos de libros, la ley, que era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas, que son todos los profetas, todos los libros de los profetas mayores, los profetas menores, que también les decían los 12, pues son 12 profetas menores, y los escritos, que es donde estaba todo el resto de Salmos, Proverbios, todo el resto del Antiguo Testamento. Entonces ellos ya tenían consolidados esos 3 grupos de libros, entonces eso ya se iba copiando. Entonces con Esdras ya todo un grupo que se llaman los escribas, que ellos eran personas eruditos, personas que eran encargados de copiar el texto, una copia a la vez, pero de una manera en que era una manera minuciosa, o sea, no era cualquiera que podía copiar, sino que realmente se copiaba contando palabras, corrigiendo, revisando. No cualquier persona podía hacerlo, sino que eran personas que eran ancianos que lo hacían, que conocían la palabra, que eran estudiosos de la palabra, y así se fueron copiando, copiando, y se fueron comparando, o sea, se iban comparando y contando palabras, contando cuántas palabras tenía, por ejemplo, cuántas letras tenía, por ejemplo, todo un rollo. Okay. Y 150, por decir algo. Entonces, la copia tenía que hacer 150, y la siguiente 150, y así. Y contaban cuál es el texto central, la letra central, y todo. O sea, era un trabajo súper minucioso. Y así fue copiándose. Después empezó otro grupo de personas que se llamaban los masoretas, lo que estábamos hablando recién. Okay. Que no es que terminaron los escribas y aparecieron los masoretas, sino que eran contemporáneos, ¿sí? Iniciaron uno, después siguieron otros, o sea, por varias partes iban copiando, ¿sí? Okay. Y así fueron surgiendo las familias textuales. Y luego al final ya también estaba este grupo que eran los esenios, que es donde después hacen el hallazgo de los rollos del Mar Muerto de Qumran, que es uno de los más importantes hasta la fecha. Pero fue algo progresivo, que siempre se fue copiando y todo. Entonces,
hasta el día de hoy, después se compara, que eso se llama de una ciencia, que estudia las copias de cualquier texto, no solo la Biblia, que eso se llama crítica textual, que es lo que vamos a ver hoy día, y eso compara las copias para ver cuál es real, cuál no es real, si es idéntico a las copias originales o no, etc. Hay muchos parámetros, muchos criterios, pero así se fue copiando finalmente. Ok. Y así fue como hasta el día de hoy surgió. Pero es una segunda tarea. Y había una segunda tarea. No va a ser Lady, va a ser. Alejandra está o ya está trabajando. Oh, Alejandra está trabajando. No. Oh, ¿Cuál es la segunda tarea? a ver, Investigar qué eran los masoretas. explicar a profundidad quiénes eran los escribas y los masoretas. Pero creo que ya eso explica. ¿Sí? Que justo lo que Sí, bueno, eso era lo escriba de los masoretas. Recuerden que uno también, de los escriba también viene todo el tema, parte negra, ¿recuerdan? Parte negra, en esa época y de ahí empiezan a avanzar, a progresar, hasta que muchos de estos escribas se empiezan a volver muy radicales y muy religiosos, que después ya en la época del Nuevo Testamento de Jesús los compara y los mezcla con los fariseos. Ustedes, escribas y fariseos. se vuelven fariseos, los masoretas. No, No. estamos hablando de los escribas, no los masoretas. Los escribas no se vuelven fariseos, sino que Jesús los compara con el grupo de los fariseos. Cuando lo leímos, los mete en el mismo saco. Les dice, ustedes, escribas y fariseos, que no dejan entrar. Pero por otro lado, después da una parábola y dice, los escribas doctos que están en el cielo, porque también no es que todos sean así. No generalizó. No generalizó, exacto. Pero sí siempre cuando se enfrentaba a los fariseos, muchas veces decía escribas y fariseos. Pero hay de vosotros escribas y fariseos. Exactamente. O sea, la función de los escribas se mantenía, pero muchos se empezaron a... Oiga, pero Jesús también da un mensaje de que hubieron escribas justos. Sí, lo vimos. Ah. Es una parábola que dice escribas doctos. O sea, no es que todos eran, sino que como en todos lados. Sí, porque en definitiva los escribas lo único que hacían era Claro. copiar. Y algunos, claro, los que copistas, otros eran los que enseñaban también la ley, A los escribas también enseñaban. y otros eran los que solamente preservaban. Eran los tres grupos de Escribas. de copistas finalmente. Los escribas, los masoretas y los de... Pero los fariseos eran los maestros de la ley. Claro, Ok. por eso sí. Ok. Claro. Bien, eso era como el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Entonces, hoy día vamos a ver cómo se preservó el Nuevo Testamento. Se me perdió la clase. Acá. Entonces, el Nuevo Testamento fue un poco diferente al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en la época del Nuevo Testamento, cuando se empieza a copiar, más bien, cuando se empieza a escribir, ¿quién sabe cuándo se empieza a escribir el Nuevo Testamento? Pero es que varía mucho. Porque, por ejemplo, nosotros vimos acá, Timoteo se escribió en el 61, los Efesios en el 67, por ejemplo, el Evangelio de Juan, o sea, nunca lo estudiamos, pero se escribió como en el 89, la primera copia. Entonces, pero se podría decir que, no sé, por ahí 20 o 30 años después de que Jesús muriera. Sí. Pues creería yo, como en promedio. Totalmente, sí, eso. Entonces es interesante porque finalmente una de las cosas a favor de la Biblia, en este caso cuando me refiero a la Biblia me estoy refiriendo más al Nuevo Testamento, en este caso de la clase del Nuevo Testamento, es que cuando se escribe o cuando se escribe o se copia, los testigos estaban vivos aún. O sea, todavía la generación estaba viva. Claro, o sea, se supone que se empieza a escribir el Nuevo Testamento cuando Jesús se va al cielo. No. No se escribe ahí. No. Después no empiezan a escribir los apóstoles. No, pasó tiempo. 20 años, 30 años. Se escribió entre 25 y 50 años.
aproximadamente después de los Hechos. Eso es lo más temprano en toda la historia. Hecho. No, de los Hechos me refiero, no del libro de Hechos, sino de la evidencia, de lo que pasó. ¿A qué me refiero? ¿Por qué es tan importante saberlo? Porque cuando uno estudia cualquier texto en el mundo De la antigüedad. de la antigüedad, esto es lo más temprano que se tiene. No es Claro. que hoy en día estamos acostumbrados a que es todo instantáneo. Entonces tú dices algo, yo te grabo o te escribo ya en el momento. Lo más fresco, mejor. Exacto, pero lo más fresco antiguamente, Fue 25 años después que pasaron los hechos. después de que pasaron los hechos, después de la vida de Jesús. Después, claro, cuando se escribe algo, yo estoy refiriéndome a algo, eso de algo, pasaron unos 25 años Después- aproximadamente. Sí, porque, perdón, 25, 50 años. perdón, porque por ejemplo, la vida de Alejandro Magno, que la vimos también en una clase, se escribió 500 años después de la muerte de Alejandro Magno. Por ejemplo, La vida de Jesús se escribe después de 20, 30 años. ver sí, los evangelios, Claro. aproximadamente. Por ejemplo, el Corán se escribe 100 años después. Se empieza a escribir 100 años después. De la muerte de Mahoma. De los hechos. Esa Que no se me la la sabía. 100 años después. Versus el Nuevo Testamento, que su fecha más temprana son 25 años. 25 años. Sí, ese es un punto a favor. Ujú. Es un gran punto a favor. Entonces, ¿quiénes son los que copian esto? Ok, ya empiezan a circular la... Entonces, esto es interesante porque es totalmente diferente, un poco diferente a cómo se copia el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habían personas especializadas en copiarlo. Bueno, en el Nuevo Testamento al inicio no fue tan así, sino que fue copiado por los mismos cristianos de las comunidades y de las iglesias que habían. Fueron surgiendo las copias. Por ejemplo, las cartas que escribió Pablo Claro. se fueron copiando y enviando a A la los otros iglesias. otra iglesia, y así se fueron copiando. Y los primeros cristianos en la iglesia primitiva fueron copiando y qué sé yo, y así fueron copiándose, y por eso es que ahí surgieron algunas variantes que no tienen que ver con variantes doctrinales, pero sí algunas variantes. De ahí surgen un poco de variantes, porque no eran como profesionales en el copiado. ¿Sí? No eran como los profesionales en el copiado. No eran como los masoretos. No, sino que eran personas comunes y corrientes, por decirlo de alguna manera, que copiaban los escritos de los... Incluso no eran solo judíos, sino que era gente de todo el imperio. Exacto, y se empezó a copiar en distintos idiomas. Exactamente. Dani, yo acá tengo una pregunta de algo que yo leí. Sí. Por ejemplo, el otro día yo estaba viendo un man, pero no sé, o sea, me entró curiosidad, pero no. Y el man dijo como, por ejemplo, Corintios. Corintios no fue escrito totalmente por Pablo, sino que Pablo tenía discípulos y ellos escribían. ¿Ya? O sea, que como que, o sea, si hay cosas que escribió, por ejemplo, Pablo en los Corintios con su puño y letra, pero que digamos que muchas de las otras cosas eran como discípulos de Pablo. Es que muchos tenían amanuenses. Amanuenses. ¿Cómo se llama? Los que escribían. Muchos de ellos no escribían. Por ejemplo, el apóstol Pedro, En su carta. generalmente, puedo equivocarme, pero escribía Marcos. Ok. Se escuchaba eso. Pablo O sea, escribía meditaba y lo escribía que Lucas. escuchaba de Pedro. Exacto. Ah, ok. O sea, había algunos que escribían, pero no escribían. O sea, yo Era estoy como escribiendo, inspiración. yo escribiendo, pero de puño y letra no lo escribía él, sino se lo dictaba a alguien y alguien lo escribía. Ok, Pero te lo dictaba, o sea, no era que lo inventaba otra persona en nombre de alguien, ok. sino que en vez de escribirlo yo, por condiciones de que no sé, cualquier cosa, no sé la verdad, Juan David, ¿por qué no escribí un mensaje a alguien? Yo te lo dicto. Tanto, y tú lo escribiste. Pero la autoría es mía. Ok, Entonces el escrito, o la carta, o el libro, el evangelio es mío. ok, Pero no lo escribí de puño y letra, lo escribiste tú. ok, Eso era. ok. Entonces ese fue el primer grupo de copistas del Nuevo Testamento, surgió en las comunidades, en la iglesia y las comunidades cristianas. Así, estamos hablando de la iglesia primitiva, ¿cierto? Bueno, va creciendo la iglesia. Así fue surgiendo, ¿sí? Así se fue creando. Esto
del siglo I al siglo IV después de Cristo. Empezaron a hacer copias por todos lados, copias del Nuevo Testamento por todos lados. Luego de eso, Yo tengo una pregunta. dale. Si el apóstol Pablo, por ejemplo, escribió las cartas dirigidas a cierta persona y a cierta iglesia, ¿en qué momento se decidió que tenían que compilarse y enviarse a otras iglesias? Porque recuerda que empezaron a surgir, de hecho lo vemos en los mismos escritos de las cartas, sobre todo de Pablo, que empiezan a surgir muchas doctrinas medias raras, iglesias que como que empezaron a dudar porque se empezaron a mezclar con ciertas otras doctrinas o ideología en el momento, el gnosticismo, Iridiana, que no sé qué. Entonces se vio la necesidad de empezar a mantener como actualizado de alguna manera a las iglesias. Y empezaron a surgir con la diáspora, con todo el tema, que la iglesia se empezó a expandir, se debían mantener los escritos de todos los apóstoles y los evangelios. Entonces, por eso empezaron a hacer todas las copias. Era como si volvemos atrás, como los esenios que querían preservar, en el Nuevo Testamento era lo mismo, las comunidades necesitaban preservar, porque recuerda que ellos consideraban que era inspirado por Dios. Recuerda que Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, lo dice Timoteo, el Nuevo Testamento. Entonces ellos consideraban todo eso como inspirado por Dios. Entonces, obviamente, era algo tan valioso que necesitaban hacerse copias y enviársela a todas las iglesias y a todas las comunidades que circulaban. ¿Las copias empezaron a hacer como de inmediato que Pablo las enviaba o fue tiempo después, por ejemplo, que Pablo murió? No. Es progresivo. Todo lo que es copia del Antiguo y del Nuevo Testamento es de manera progresiva, se van haciendo, van circulando de manera progresiva. Todo se va haciendo de manera progresiva. Bueno, y el segundo grupo, estas son las comunidades. Luego vuelven lo que son los escribas, pero lo que se convierten como los monjes que están específicamente en los monasterios. Ya estamos hablando de avanzado el tiempo, antes de Martín Lutero y todo, O sea, como en el medioevo. Sí, en el siglo IV en adelante. Ok. El siglo IV en adelante, entonces surgen los monasterios, ¿cierto? Y ahí habían monjes específicamente viviendo para copiar la palabra de Dios, solamente dedicados a eso. Eran como los escribas modernos de esa época. Y tienen un nombre. Se llamaban monjes en los scriptoria, que eran las salas de escritura de los monasterios. Eran los monjes que trabajaban o que vivían o que lo hacían esto en las salas de escritura. Y la sala de escritura se llamaba scriptoria. ¿Cómo de escritura? Scriptoria. Y aquí es importante porque ellos ya empezaron como a estandarizar el texto. Ellos eran como ya profesionales en lo que hacían. Entonces ellos fueron los que empezaron a contar letras, a finalmente estandarizar el copiado. Como lo hicieron los masoretas con el Antiguo Testamento, ellos lo hicieron con el Nuevo Testamento. Empezaron a estandarizar todo, los monjes, del siglo IV en adelante. Y ahí interesante. Ellos eran monjes católicos, porque ya habían nacido en catolicismo. Claro, eran monasterios, realmente eran como monasterios. Okay. Exacto. Recuerda que como se explicaban. ¿A qué te refieres con estandarizar? Como lo hizo, ¿te acuerdas que en el Antiguo Testamento los masoretas también como es que estandarizaron el sistema de copiado que se debía contar, que se debía buscar tanto? Un sistema. Un sistema, tal cual. Encontrar un sistema. Exactamente, de copiado, exactamente. Eso fue lo que hicieron estos monjes. Como establecer un sistema. Exacto, para que no haya errores. Exactamente, para que tú no copies a tu manera, yo copie a mi manera, cuando había su manera, sino que todo es algo estándar. Crear un sistema de copiado. Exactamente, de llevarlo a cabo, mantener un sistema estandarizado de copia. Y ahí donde surge con ellos, surge el Código Sinaítico y el Códice Vaticano. ¿Vamos a escucharlo? No. Códice Sinaítico. Una película, el y el Códice Vaticano. El código, ¿cómo? Códice Sinaítico
y Códice Vaticano. Son importantes esos dos códices porque contienen prácticamente casi todo el Nuevo Testamento. Como así el Antiguo Testamento, los de Qumran, por ejemplo, contienen, o estos códices contenían todo el Antiguo Testamento, estos contienen casi todo el Nuevo Testamento. Okay. Por eso es tan importante. El código sinaítico y De el códice. casualidad, ¿existe alguna copia original de las cartas del apóstol Pablo o algo así? Ninguna copia original actualmente se preserva, todas se perdieron. Okay. O sea, la copia más antigua que podemos tener hoy en día es la copia de la copia de la copia de la copia del original. No existe una copia, no existe el original que fue que Dios lo inspiró. No existe eso. Eso se perdió a lo largo del tiempo. Por eso que era tan importante el copiado. Porque se perdió el original, pero tenemos las copias del original. ¿Cómo nos damos cuenta que sí era lo que estaba escrito? Por la crítica textual. Que es la ciencia que estudia esto, que realmente compara la millones de copias que hay, etcétera, la data, la geografía, etcétera. Y lo que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos esos dos grupos grandes en el Nuevo Testamento. Son las comunidades y son los monjes y los monasterios. ¿Sí? Lo importante de los monjes y los monasterios que fueron los que estandarizaron el copiado del Nuevo Testamento y fue donde surgió el códice sinaítico y el códice vaticano. Y son los que contienen prácticamente todo el Nuevo Testamento. Bien. Pregunta, en esos códices, ¿qué libros hacen parte de esos códices? ¿O cómo ha sido cómo se escogieron esos para esos? ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Cómo No se te escogieron escucha qué muy bien. libros? Perdón. ¿Cómo escogieron qué libros hacían parte de esos códices? Porque no sé en qué momento entró como el concilio. No, todavía ¿Para no. esa época ya existía? Todavía no. Todavía no. El códice fue todas las copias que los monjes en el monasterio juntaron, que hoy día es nuestro Nuevo Testamento, en el Código Sinaítico y el Código Vaticano, pero no estamos hablando, todavía no se seleccionaba después cuál libro iban a entrar después lo que hoy en día es la Biblia. Eso eran todavía códices. O sea, es posible que en esos códices todavía estén incluidos algunos libros, ¿cómo es? Apócrifos. Apócrifos. No sé exactamente no sé cuáles eran los que estaban en esos dos códices, sinceramente. Tocaría verlo. Pero, por ejemplo, para hacerte un ejemplo, en la Septuaginta, que eran los libros que era la versión que usaban la iglesia primitiva, la primera iglesia, sí habían libros que hoy en día son los libros apócrifos. Pero sí estaban en el copiado de esas versiones. Se circulaban igual. Eso. Bueno, entonces. Surge el códice El códice sinaítico y el códice vaticano. Luego, eso fue, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora nos pasamos a la era moderna, actual. Todas las Biblias que se copian hasta el día de hoy. Desde el 1500 para adelante o desde... Sí, hasta actualmente. ¿Qué es lo que surge? Bueno, que no surge ahora, pero es lo que es la crítica textual. Y eso es súper importante, la crítica textual. Aquí vamos a ver varios ejemplos, incluso algunos son menos polémicos, pero que es porque es la crítica textual analizando los textos. ¿Sí? Entonces, primero, ¿alguien sabe lo que es la crítica textual? Más allá de lo que yo dije antes. No sé si lo habré escuchado antes, quizás. No son las gentes que estudian las letras, libros, críticas como el que hace crítica de los libros. Sí, exactamente. Finalmente es quien analiza los textos, analiza las copias de los textos. Tu forma, por qué
en palabras sencillas, no solamente de la Biblia, sino de cualquier cosa, cualquier copia. La crítica textual, por ejemplo, va a la Ilíada y dice, bueno, esta copia que yo tengo en la Ilíada en este museo realmente es la fiel copia de la Ilíada que se escribió en la original. ¿Cómo yo sé eso? A través de la crítica textual, que es la ciencia que estudia esto. ¿Qué es la ciencia? Porque es algo que se repite con criterios siempre, eso es ciencia, algo que se puede replicar. ¿Sí? Eso es. ¿Bien? Esa es la crítica textual. La ciencia que estudia Los textos en sí. originalidad, ¿no? En la copia de los textos. Ok. Es la disciplina que compara entonces todos los manuscritos. La disciplina que, exacto. Sí. La disciplina que compara los manuscritos, antiguos en este caso, con lo que hoy tenemos. Ahora, yo les voy a dar un número acá. Se los voy a dar más adelante. Ahora, entonces, tres cosas sencillas o generales de la crítica textual. Primero, que es lo que les decía, es la disciplina que compara todos los miles de manuscritos que hay, antiguos, ¿cierto? Todos los manuscritos antiguos, que han sobrevivido hasta la fecha. Es la disciplina que compara todo eso. Se analiza, otro punto, que los eruditos bíblicos, los que estudian crítica textual, los que trabajan en esto, analizan las variantes textuales que existen, ¿sí? Para determinar cuál es la original y cuál es uno que añadió cosas o no es la fiel copia de los originales, ¿sí? Esta es una variante y esta es la original, ¿sí? Eso es otra cosa. Ahora, y por tercero, nace de las ediciones críticas, nace el texto hebreo y el griego, como la Biblia hebraica Stuttgartensia. ¿Alguna vez la han escuchado, la Stuttgartensia o la Nestle-Aland? ¿Tampoco? Nestle-Aland. Son dos Biblias que surgen a raíz de esto, de la crítica textual. Y que es interesante porque son base de las traducciones modernas. Ok. Y que estas se consideran, pero extremadamente fieles al original. ¿Me repite los nombres de esas? Stuttgart. Biblia hebraica Stuttgartensia, con dos T, Stuttgartensia, Stuttgartensia, y el otro es el Nestle-Aland. Nestlé y Alan. Aland, Como Alan. pero con D al final. Stuttgartense. Y el Nestle-Aland, que son las bases de las traducciones modernas. Nombrecito. ¿Cuál era Alan? Nestle-Aland. Nestlé, Sí. con la leche Nestlé. Tal cual. Con D al final. Sí, Aland. Alan. Nestlé Alan. Ah, eso. Ok. ¿Sí? Yeah. Ya. Ahora esto es interesante porque la confianza de la Biblia en sí no se basa en que tengamos una sola copia completa o original de algo y que pasó mano a mano, sino que se trata de la cantidad abrumadora de evidencia que tenemos de copias, no solo una. No es, por ejemplo, que tengamos una en un museo, esta es la original del museo, esta es la copia original de un museo y esa es nuestra confianza en esa. No, sino que tenemos millones de copias dando vueltas, miles de copias dando vueltas. Entonces esa es la evidencia que nos da confianza a nosotros en decir, wow, esta es la palabra de Dios que a lo largo de todo el tiempo se ha mantenido. Y aquí está la evidencia, miles y miles, ahora vamos a ver los números, pero mucha evidencia, ¿sí? No solo una copia para que lo tengan en mente, sino que hay muchísimas copias dando vueltas. Entonces, si hay una variante que algo dice algo extraño o se agregó algo, inmediatamente se puede identificar porque la cantidad abrumadora de copias que hay, que son todas iguales, y de más antiguo y más antiguo y más antiguo, que fácilmente podemos identificar cuál es una variante. ¿Sí? Esa es la
lo interesante de la evidencia que hay en cuanto a la Biblia, al copiado, al que hoy día lo que tenemos es realmente la fiel copia de lo que se inspiró en el original. Eso es súper importante. Y una evidencia a favor de cuando les pregunten los críticos de la Biblia o algún escéptico, quien sea, o sea, tenemos mucha evidencia a favor de la Biblia, mucha, en comparación con cualquier otro, que se pone a cualquier religión, cualquier libro, como el Islam, como que sea. O sea, no hay fecha, no hay comparación. Ustedes le aplican crítica textual a estos libros y se caen. Ustedes le aplican crítica textual a la Biblia y se mantiene, y la evidencia es a favor. Pero usted hoy día está, justamente hoy día está estudiando, no estudié en profundidad, sino que hacía la rápida, bueno, crítica textual en cuanto al Corán, por ejemplo, y se cae. Tiene muchos datos que no coinciden históricamente, cosas que se agregaron después, que no habían, las copias no eran iguales. O sea, hay muchas cosas que se caen. Eso mismo no es por nada, pero incluso los apologetas del Islam, sí, por más que intenten darle vuelta a eso, eso no es posible. O sea, es un ejemplo del Islam, una de las religiones más grandes del mundo. No es por atacarlos, pero sí es compararlo con evidencia, con algo, con ciencia. No estamos hablando de cristianismo, no. Crítica textual. Como estadística. Exacto. Incluso ellos dicen es que la Biblia y la Torah fueron, que están, ¿cómo se dice? Torcidas. Claro, exacto. O sea, porque esa religión no funciona. La única manera en que funcione es que la Biblia y la Torah estén corrompidas. Exacto. Pero si uno va a la crítica textual, con eso corrobora cuál es real y cuál no, o cuál se cae y cuál no, cuál tiene evidencia y cuál no. No, y no solo eso, sino que el mismo Mahoma usó la Biblia y la Torah para juzgar a los judíos. O sea, y llegan a la conclusión o sea, su profeta usó la Biblia corrompida para juzgar a los judíos, no tiene ninguna lógica. Bueno, entonces, a los números. Esto es interesante, lo que yo les decía, la abundancia de copias o de manuscritos que hay. O sea, es tremendo. Yo no lo busqué acá, lo dejé como tarea para después, pero no busqué la cantidad de copias para compararlo con los libros antiguos, con los textos antiguos, como la Ilíada, no lo tengo, eso va a ser una tarea, pero en el Nuevo Testamento es el texto mejor atestiguado del mundo antiguo. Por lejos, no hay otro por sobre el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento. Es el texto mejor atestiguado del mundo antiguo. ¿Con qué te refieres a Atestiguado? Que no tiene comparación en cuanto a su evidencia, a la cantidad de copias. Hay tanta evidencia, tantas copias del Nuevo Testamento que no tiene comparación con otro texto como la Ilíada, la Odisea de Homero, que son libros antiguos del mundo antiguo. O sea, no tienen comparación. Hay, miren, más de 5.800 manuscritos griegos. Solamente del Nuevo Testamento, más de 5.800 en griego, más de 10.000 manuscritos en latín y más de 9.000 en otros idiomas, como el siriaico, el copto, el armenio, el georgiano, etc. O sea, está lleno de manuscritos por todos lados. Y uno puede tomar cualquiera de esos miles de manuscritos, compararlo, hacer crítica textual y se da cuenta que es lo mismo. Que hay evidencia a favor de la copia de la Biblia, del Nuevo Testamento. Otra cosa es que es clave para la confiabilidad, tiene que ver con la dispersión geográfica. Esto es interesante, porque, por ejemplo, desde el siglo II se empezaron a hacer copias en distintas regiones en distintas partes del mundo, ¿sí? En Egipto, en Siria, en Asia Menor, en Roma, en el norte de África. Y es interesante porque si uno toma, y lo vamos a ver después, pero si uno toma uno de Egipto, una copia que se hizo en Egipto, con una que se hizo en Asia Menor y las compara, son iguales. A diferencia de que si no fuera así, algunos le hubiesen puesto algunas cosas, otras cosas, porque están lejos, no se están viendo tampoco. Pero aún así son iguales. O sea,
el método de copia se estandarizó y se hacía, eran fieles en su copiado. O sea, se mantiene. No hay, no se manipuló localmente o globalmente. No, nosotros tenemos esta copia y esta copia se empezó a enseñar otra cosa. No, porque había tanta evidencia en todas partes que finalmente era fácil de decir este texto es manipulado o no. O sea, de verdad que hay mucho peso. De verdad que hay mucho peso. Entonces, la crítica textual, que esto es lo que vamos a ver un poquito más a profundidad, y esto es bueno que lo tengan claro, lo tengan bien claro, porque esto, cuando alguien le, esto es como ya, bueno, que alguien les dice algo, bueno, apliquemos crítica textual. Entonces, cuando ustedes apliquen crítica textual a su Biblia, van ante cualquier persona que les diga, no, es que tu Biblia no está tergiversada, bueno, apliquemos crítica textual y veamos si está tergiversada. Veamos la crítica textual, qué es lo que dice. Y comparémosla con el Corán, y comparémosla con la Odisea, comparémosla con la Ilíada, comparémosla con el libro que tú quieras, con el texto que tú quieras, el manuscrito que tú quieras, pero apliquemos crítica textual, seamos objetivos. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, la crítica textual moderna. Entonces, hay algunos criterios que es lo que vamos a ver a profundidad. Criterios como la lectura más difícil, son 4 que los voy a nombrar y después los vamos a profundizar. La lectura más difícil, la lectura más corta, la lectura mejor atestiguada por testigos antiguos y la lectura geográficamente dispersa. ¿Por qué? Porque hoy tenemos, mira, yo lo tengo acá, el Nuevo Testamento, el grado de certeza del Nuevo Testamento que hoy tenemos es el 99,8%. Imagínense, 99,8% de certeza de lo que tenemos hoy. Ese 0,2% que queda es por variantes textuales de error ortográfico, cosas así, pero nada que ver con doctrina. ¿Sí? O sea, de verdad que es demasiado la evidencia a favor del Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, si alguien viene y les dice, bueno, no, es que tu Biblia se tergiversó a lo largo de los años, entonces compara, ¿cómo tú me compruebas, por ejemplo, que este texto es el mismo que el otro? ¿Cómo yo lo sé? Uno de los criterios de la crítica textual es la lectura más difícil. ¿Qué es la lectura más difícil? Que si yo tengo 2 copias o varias copias, 2 variantes diferentes, probablemente la que dice cosas difíciles o incómodas es la original. Más de lo que puede ser. ¿Por qué? Porque los copistas muchas veces, ¿qué hacían? Trataban de suavizar ciertas cosas. Pero la que es dura, la que es incómoda, probablemente sea la original. Estamos hablando de criterios, son varios criterios, no es solo uno. Son varios criterios donde se estudia todo, ¿sí? En conjunto. ¿Sí? Esa es una de las cosas. Y aquí es donde vamos a entrar, no en polémica, pero sí quiero que veamos lo que dice la Biblia. Porque muchas de las versiones hoy en día se mantienen, pero hay otras versiones de la Biblia que están al margen, a la nota, y dice, bueno, según la crítica textual, estos versículos no van. Según la crítica textual, debería decir esto, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, en Marcos 1:41. En Marcos 1:41, tu Biblia dice que Jesús se compadeció. Pero en mi Biblia, que está aplicada a la crítica textual, lo dice que Jesús se enojó, no se compadeció. ¿Qué? Puede Marcos 1:41. Esto es interesante, porque la Biblia moderna, muchas, no tienen la nota aclaratoria abajo. ¿Sí? Es interesante tenerlo en cuenta. Marcos 1:41. Este es un ejemplo de ese criterio, de la lectura más difícil. moviendo compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, Un poquito más fuerte, por favor. moviendo a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, si quiere, queda limpio. Listo. Movido con pasión. Pero no tiene un numerito o algo que diga algo, como que explique. El 42. Ah, ya, 41, que dice, está indignado en esta versión. Espérate, este sí. Indignado. Voy a buscarlo.
Yo tengo la versión textual. La versión textual, ¿En cuál? ¿En qué versión? Marco 1.41, en la que sea. En Yo voy a buscarlo en la textual acá. nueva versión internacional dice. Ay, pero Ya. en español. Marcos. Movido a compasión, dice en español. Ujú. En inglés decía que estaba indignado. Ya, eso es interesante porque hay una diferencia interesante ahí. Sí, en la nueva New International Version sí. Dice, Jesús was indignant. está indignado. Esto es interesante que nos detengamos y analicemos. Porque una persona puede venir y decirle, bueno, entonces eso se está contradiciendo. ¿Qué? Entonces el Señor Jesús se compadeció o se indignó? Se indignó. Porque no se complementan. Son totalmente distintos. Sí. Bueno, ¿qué es lo que dice la crítica? Ahí hay dos variantes. Este es un ejemplo que quiero que veamos. No quiere decir que ninguna de las Biblia esté mal, que se entienda. Pero hay dos variantes. La crítica textual dice, bueno, en este caso específico, una copia dice Jesús se compadeció y en otro dice Jesús se indignó o se molestó, se enojó. Hay una... ¿No lo entiendo? Sí. ¿Sí? Yo también sentí que... Pensé que eran escaleras. ¿Cómo? Que eran las escaleras. Bien. Porque eso se fue. Bueno, eso es interesante, porque aquí hay una variante textual. En un versículo, Marco 1.41 o 11.41, 1.41 hay una variante textual. Jesús se enojó o Jesús se compadeció o se indignó o se compadeció. O tuvo misericordia. Exacto. O misericordia o se molestó. ¿Cuál de las dos es? Hay dos copias. Eso se llama variante textual. ¿Qué es lo que dice la crítica textual? En este caso, del ejemplo, la lectura más difícil probablemente es la que sea la original. ¿Cuál es la lectura más difícil acá? Se indignó. Se indignó. ¿Cómo Jesús se va a molestar? Se va a enojar. Porque ¿cuál es el contexto? Señor, sáname. Es el contexto. O sea, una persona le está pidiendo que lo sanen. Jesús se compadeció. Eso es lo que es más bonito, romántico. Ajá. Pero la lectura más difícil es que Jesús se molesta porque alguien le dice, Señor, sáname. Esa es la lectura más difícil. Y no es que se añadió, no, hay variante textual. La crítica textual en este caso dice... Perdón, ¿puedo decir algo? Sí. Está el versículo 40. Sí. Y a mí parece, porque dice que se acercó al próximo, se arrodilló y le rogó, le dijo, si quieres, puede limpiarme. Exacto, el contexto de la sanidad. Claro, entonces yo creo que porque él le dice si dependiera de Jesús. Y en todas las historias de la Biblia, como la mujer que sangraba o otros milagros, Jesús siempre le dice, y en este caso el hombre pensó que no tenía la porque dijo si tú, como que lo dijo dudando. Porque si a mí me pasa que necesito algo de mi mamá o de mi papá, no le digo, mamá, vos me podés con algo que yo necesite. No sé si me explico. Sí. Entonces, creo que por eso él se enojó, porque el hombre dudaba. Ahora, perdón. Esto es bueno es bueno lo que tú dices y lo que salga a colación, porque esto es, bueno, después lo vamos a ver más adelante en otro curso del próximo año, que es hermenéutica, que es la interpretación de la Biblia. Porque en este caso no es,
podemos pensar eso, tendríamos que empezar a buscar qué es lo que dice el original y el contexto del original para ver realmente si estaba dudando o si realmente era tanta su visión de que Jesús era el Mesías, de que no se atrevía a pedírselo directamente, sino que agachaba la cabeza y, Señor, solamente si tú quieres, de manera muy humilde, también puede ser. Puede ser. Ahora, eso es una interpretación, eso lo vamos a ver más adelante, pero a lo que voy es que volviendo a las variantes, hay dos variantes textuales y lo vamos a ver más en lo que estamos viendo ahora, que son varios criterios para ver cuál de los dos es la variante que debería ser la original, y en este caso es la variante más difícil. La variante más difícil dice que Jesús se molestó. El por qué se molestó es otro criterio de que también debe complementarse de por qué se elige esta variante. En este caso, tiene que ver ¿por qué se indignó? Claro, en esa versión dice indignó, que es una versión en inglés. La versión original... En español. No en español. En el original Yeah. se refiere a que se molestó. Claro, en el original. Porque lo que se dice, o cuál es la justificación de que la lectura más difícil en este caso es que se molestó, es porque él no se molesta con la persona en sí, sino que se molesta con lo que el enemigo está haciendo, con lo que está pasando, que tiene que ver con la letra, con el pecado, no exactamente con la persona en sí. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero para que no nos desviemos mucho de las interpretaciones, pero sí es bueno que como tarea lo busquen, profundicen un poquito más en cada uno de los ejemplos, porque vamos a ver varios ejemplos, no los vamos a profundizar todos en honor al tiempo, pero sí quiero que tengamos claro esto, que van a haber variantes textuales y que algunas Biblias modernas las mantienen y que otras Biblias modernas las mantienen, pero al margen. Dicen por qué, o otras simplemente la sacan y ponen la otra variante. Por ejemplo, mi Biblia, que es la que tengo yo, la textual, pone la que dice la crítica textual. No pone eso, dice que se molestó. De uno, que la BTX dice. Entonces él, enfurecido, extendió su mano y lo tocó y le dice, quiero, sé limpio, enfurecido. Esa es una de las... ¿Usted dónde descargó esa Biblia? No, lo busqué en internet, o sea, en online, la BTX online. Yo la tengo en... ¿La qué? En físico. Ok. BTX, Biblia textual. Versión la última, la cuarta. Que es la aplican crítica textual en la que yo les decía que transliteran los nombres también, por ejemplo. Dice Adonai, Jehová Jireh, Jehová Nisi. No solamente pone Dios, sino que pone los transliteros. Bueno, eso es uno. Ese es uno de los criterios. Otro criterio de la crítica textual es la lectura más corta. ¿A qué se refiere la lectura más corta? Que si yo tengo dos variantes, estamos hablando, no es que sea una y una, sino que estamos hablando de una variante contra muchas copias, pero hay un texto más largo que otro, un versículo en este caso, un pasaje más largo que otro, que me dice la crítica textual, que probablemente el más corto sea el original, porque el más largo probablemente haya sido una añadidura del copista, una nota o algo para explicar o lo que sea. ¿Sí? Eso es otro de los criterios. Y eso, por ejemplo, está en el final de Marcos 16. En algunas Biblias, Marcos 16 solamente llega hasta el versículo 8, que es una variante textual. Pero en otras Biblias, por ejemplo, en la tuya, en la que leíste recién, ¿cuál es la que leíste? ¿La Reina Valera? No, la International. La NBI llega y continúa del versículo 9 hasta el versículo 20. Pero la crítica textual está diciendo que esa es una variante, pero que debería ser la lectura más corta. Y que en esta Biblia, por ejemplo, llega solamente hasta el 8 y dice que en otras versiones se le agrega del 9 hasta el 20. Pero la crítica textual elige la lectura más corta, porque es una variante.
¿Y cuál es la razón por la que elige la lectura más corta? Exacto. ¿Cuál es la razón de la lectura más corta? Porque si yo tengo copias que dicen tal cosa, la lectura más larga o el texto más largo, lo que da a entender es que alguien le agregó cosas Ok, o le explicó cosas o un copista le hizo algo y se le copió. Pero la más corta debería ser la original. okay. Ahora, estamos hablando de que son criterios que se combinan para llegar a un acuerdo, a una ciencia que se dice, ¿sí? No es que se toma solamente este criterio, no. O sea, es un estudio que se hace. Y ese estudio finalmente se refleja en las Biblias modernas, que se le pone al pie de la nota o literalmente se le pone directamente en algunas Biblias, como la BTX, por ejemplo. ¿Sí? Otro punto, otro criterio es la lectura más dispersa geográficamente. Por ejemplo, lo que yo les decía antes, variantes que puede que aparezcan solamente en las copias de alguna región y no en otras. Por ejemplo, y esto es interesante, esto es polémico, era interesante, porque hay una variante textual en Juan 5:4 que habla sobre cuando el ángel mueve el estanque, cuando desciende un ángel, mueve el estanque, qué sé yo, ¿cierto? Bueno, esa parte de que aparece el ángel solo aparece en los manuscritos bizantinos, en ningún otro más. Hay una variante textual ahí. En los otros manuscritos no aparece nada del ángel, pero en el manuscrito bizantino sí aparece el ángel. Quiere decir que hay una variante textual que tiene que ver con la zona geográfica. Cuando en la parte bizantina, la geográfica donde se escribió el texto bizantino, dice lo del ángel, pero en todas las otras copias que existen no está eso. Por lo tanto, este criterio que me dice a mí que lo del ángel es añadido. Por lo tanto, la crítica textual se inclina hacia que lo del ángel no es original. Lo del original se mueve, está en la historia del estanque de Jesús, de Tesla, pero eso del ángel es añadido, es extra. Pero la Biblia lo dicen, pero algunas Biblias lo ponen al margen. Según la crítica textual, esto es una variante textual. ¿Sí? Es importante que lo sepamos. Otro, la lectura respaldada por manuscritos más antiguos. Por ejemplo, si yo tengo, yo creo que esto es por lógica incluso, si yo tengo varios textos o dos copias, por ejemplo, la copia más antigua probablemente sea la correcta que la nueva. O sea, si yo tengo una copia del siglo II versus una copia del siglo V, ¿cuál debería inclinarme a que fuera la más exacta? La más antigua. Exacto, ¿cierto? Esa es la más antigua. Entonces, eso es otro criterio. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Ahora, lo que yo les decía adelante, otro criterio es la lectura que explica mejor el texto. ¿A qué me refiero? Que cuando explica mejor el texto, es la interpretación. ¿Qué puede ser que esté interpretando? ¿Por qué se elige esta y por qué no la otra? ¿Sí? Por ejemplo, esto es interesante. Lucas 2:33. ¿Qué dice Lucas 2:33? Esto explica de por qué hay dos variantes y este criterio explica de por qué podría haber puesto eso el copista. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. El padre y el niño. En otro dice José y la madre del niño. Su madre, estaban maravillados. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. ¿Qué versión es esa? Reina Valera del 60. ¿Y la que leíste tú? No hay una versión internacional. Ya. Ahí hay dos variantes textuales. Una dice José. La del 60 es la más antigua. Y uno dice José. Y su madre, Y otra dice su madre. Entonces, su padre. El padre y la madre. El padre y la madre y José y la madre. Ahí es interesante. Estamos hablando de variantes textuales ejemplificando ahora, porque eso se ve con las copias originales, no en español, pero estamos haciendo como el ejercicio. ¿Sí?
Este punto dice que la lectura que explica mejor el origen de los demás. ¿Por qué uno dice el padre y por qué otro no dice el padre, sino que dice José? Pero sí dice madre. No dice José y María, dice José y la madre. Entonces el padre y la madre. ¿Por qué? Eso es, ¿qué explica mejor esto? Probablemente el original, esta es la respuesta, probablemente el original era padre y un copista lo cambió por José para evitar malos entendidos teológicos. Eso lo explica, ¿sí? Eso lo hace la crítica textual, ¿sí? Y para ir terminando, preferencia por la lectura menos armonizada con pasajes paralelos. Por ejemplo, si un texto, tenemos variantes textuales, si un texto es muy distinto y suena como muy áspero, a un pasaje paralelo, probablemente sea el original. Es parecido al otro que era como incómodo, un medio incómodo, probablemente sea el original. Por ejemplo. O sea, con áspero te refieres a incómodo. Sí, puede ser áspero, pero estamos hablando de textos paralelos. Por ejemplo, en el Padre Nuestro. La versión del Evangelio de Lucas es más corta que la de Mateo, por ejemplo. Entonces, probablemente la versión más larga la hicieron rellenándola para armonizar la versión más corta. ¿Sí? Eso puede ser una variante textual, entonces es un criterio que se elige. Entonces, esta es una variante textual. Ahora, otro que es súper usado también y es más famosillo es la preferencia por el estilo del autor. Por ejemplo, lo que tú habías comentado antes, que alguien me dijo que alguien lo escribió y no fue el autor. Por ejemplo, en la crítica textual ya se analiza más o menos cómo escribía Pablo, por ejemplo, el estilo paulino, que se le conoce, ¿cierto? El estilo de cómo eran las cartas de Pablo. Si hay una copia, que hay una variante que escribe cosas que Pablo jamás escribió en sus cartas, en todas sus cartas, llama la atención que es distinto al estilo literario de su autor. Es un criterio. Probablemente esa variante no sea la original, no sea la fiel copia del original. Se elige la otra. ¿Sí? Eso es un variante. ¿Sí? Y, por último, para terminar, el testimonio de las versiones más antiguas y los padres de la iglesia. O sea, cuáles eran las variantes textuales que se iban aceptando dentro de la iglesia. ¿Sí? Ese es otro de los criterios. O sea, a ver, ¿cuál era, si tenemos variantes textuales en este texto, cuál era la que se aceptaba más? ¿Cuál es la que se acepta menos? También es otro de los criterios, ¿sí? Y así otros más, estos son como los principales, pero hay muchos. Por eso es interesante la crítica textual, porque no es que la Biblia se copió ya, no, o sea, hay ciencia, hay algo minucioso, o sea, es tan exacto todo que no hay lugar a dudas de que nuestra palabra, nuestra Biblia, la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es la fiel copia del original, de lo que Dios inspiró. O sea, hay tanto. O sea, el Antiguo Testamento vimos todo el proceso minucioso, que es imposible que haya sido tergiversado en tiempo. Y hoy en día tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la crítica textual encima, que es imposible que se haya tergiversado hasta ahora. Es imposible. O sea, hay mucha evidencia a favor del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Sí? Por eso terminamos la clase entonces del copiado, de cómo se mantuvo, preservó la Biblia en sí entera, el Antiguo Testamento y hoy día con el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿O vamos bien? Comentarios. Comentarios un montón, pero está bien. ¿Sí? O si no, vamos a la tarea. ¿Sí? ¿Alguien allá en línea tiene alguna pregunta, comentario, algo que quiera añadir? No le añadas a la palabra. Yo puedo decir algo. Nada, que en síntesis pasó por un proceso, la Biblia. ¿Cómo? No, es que tienen malas señales, se escucha súper mal. Sí. Se corta. Que la Biblia pasó por muchos filtros. Sí,
Total. Y que me quedé pensando en lo que decías vos, Daniel, Ujú. de las diferentes, bueno, maneras de decir las cosas. Que primero es que era molestia, que después era enojo, que era misericordia. Y no sabemos al final si desde un principio fue molestia y después se convirtió en compasión y así como en realidad no sabemos si esa interpretación ya se la habían dado anteriormente y lo habían cambiado. O sea, no es que no sepamos, sí se sabe. ¿Sí se sabe? Claro, claro, claro. Por eso es, la crítica textual estudia todo esto. No es que aparece. Desde un principio no había este tipo de comparación. Claro, sí, sí. Claro, lo que pasa es que desde un principio, que eso viene en base al cómo se copiaba también el Antiguo Testamento, que era riguroso el proceso de copiado. Entonces, cuando surgía, por ejemplo, una copia diferente al resto, se identificaba, era fácil de revisar porque había muchas copias. No estamos hablando que se revisa una copia versus otra, sino que es muchas copias versus una variante. Ok. Entonces, Pero, perdón, también analizan el tema de los sentimientos por detrás. no. La crítica textual no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con el texto original. La interpretación es después. Primero, yo me aseguro de lo que voy a interpretar en la palabra original. Ok, o sea que las nuevas interpretaciones, vos decís que son no sé, porque para mí son más emocionalmente distintas, actuales, no sé si. Sí. Pero por eso es bueno, porque cuando. Eso es interesante lo que tú dices, porque finalmente la crítica textual lo que hace es una ciencia, por lo tanto es algo objetivo. Cuando yo le meto emociones o sentimientos, pasa a ser subjetivo, porque tú puedes sentir algo, tú puedes pensar algo, tú puedes sentir una emoción, pero yo puedo sentir otra cosa totalmente diferente, pero la interpretación es una. Entonces uno de los dos va a estar equivocado. Pero entonces la nueva versión que estoy leyendo es válida. Es válida, por eso es lo que les quería decir, que por eso es que necesitamos entender y saber y ser conscientes de que existen variantes textuales y de que las Biblias modernas hoy en día tienen al pie, de hecho la mayoría tienen al pie de la nota o tienen un numerito o abajo tienen un pie que dice y que explica la variante textual o que dice una nota en cuanto a algo. Por eso es importante, como yo siempre les recomiendo, que tengamos la Biblia en papel, en físico. Okay. Ahí lo podemos ver. Pero por eso es interesante, no es que se invalide la versión, no es que la versión sea mala o esté mal, no, para nada, sino que estas variantes textuales que son puntuales, recuerda que el 98-99% sigue siendo lo mismo, pero sí el 0, o el 1% o menos, de hecho, hay algunas variantes textuales, y esas variantes textuales son las que algunas Biblias le ponen esa variante, otras le ponen otra. Pero la mayoría le ponen un agregado. O sea, le ponen la variante 1 y otros le ponen la variante 2. Pero por lo general, los que le ponen la variante 1 explican, estamos poniendo la variante 1, pero existe la variante 2. O los de la variante 2 le ponen, existe la variante 1. ¿Sí? Por eso, porque no van a poner las dos variantes. Ponen solo una. Pero sí es interesante e importante que nosotros como cristianos sepamos que existen estas variantes y que cuando lleguemos al texto o alguien nos presente dos variantes diferentes, no nos asustemos. No digamos, uy, esta Biblia está mala o esta Biblia está buena. No, sino que seamos conscientes de que son variantes textuales y que la crítica textual lo analiza para que estemos conscientes y no nos asustemos, sino que es parte de la crítica textual, ¿sí? Y de las versiones modernas de hoy en día. Por eso es bueno, por eso yo siempre le aconsejo que cuando uno estudie, escudriña la Biblia, lo haga en varias versiones. Estudie la Biblia en varias versiones, 2,
3, bueno, por lo menos para mí, en lo personal, Daniel Vidal, yo recomiendo 4 versiones, que la lean en 4 versiones, porque así se comparan bien. En inglés, en español. Pero yo también la leo en 5 versiones. Sí, Hasta en inglés, Claro. porque en inglés a veces cambia mucho. Exacto. Por eso es bueno como ir tanteando, porque, por ejemplo, las Biblias modernas, las versiones modernas, perdón, la PDT, por ejemplo, la Palabra de Dios para Todos, es muy diferente en la NTV, por ejemplo. Y la NTV es muy diferente a la Reina Valera. Dicen lo mismo, pero con otras palabras. Lo explican de otra manera. Unas son más textuales, más literales que otras, pero explican lo mismo. Por ejemplo, la Biblia textual translitera las palabras, ni siquiera las traduce en muchas cosas. Los nombres de Dios del Antiguo Testamento no los traduce, los deja tal cual en el original. Jehová Jireh o Adonai, ¿sí? Los deja. Elohim. En cambio, voy a la Reina Valera, que es mi favorita, y veo y dice solamente Dios. Y pierde todo el significado de la palabra que venía detrás. Pero voy a la textual, que es con la que estudio, y dice Adonai. Entonces entiendo un poquito más o Elohim. Entiendo y puedo estudiar un poquito más qué significa eso. Y así. Pero no quiere decir que la Reina Valera esté mala o no quiere decir que la textual sea mejor. Simplemente que son estilos de traducción diferentes. Por eso es bueno ser consciente de que hay variantes textuales, de que hay distintas versiones de la Biblia. Todas estas Biblias modernas sí están basadas en el mismo texto, pero el estilo literario, no el estilo literario, el estilo de cómo se escribe finalmente es un poquito diferente. ¿Sí? Unos son más explicativos, otros son más directos, otros son más, no sé, diferentes. Pero finalmente la palabra de Dios en sí es la fiel copia del original y ninguna difiere con doctrinas. Las variantes que vimos hoy en día, las que vimos ahora, por ejemplo, ninguna ataca una doctrina fundamental del cristianismo, por ejemplo. Eso jamás va a pasar, no existe eso. No hay variante textual que ataque una doctrina fundamental de nuestra fe. ¿Sí? O sea, variantes textuales van a ver algunas cosas con estas cositas así, detalles, ¿sí? Que puede cambiar el significado de algunas cosas, pero no una doctrina. Eso es bueno que lo tengamos claro. ¿Sí? Yo tengo una pregunta relacionada a eso. Sí. Y es, yo no creo que a través de los años no haya habido nadie que no haya estado interesado en manipular la palabra de Dios y haberle puesto algo adicional, o haber cambiado. Entonces, supongo que con la crítica textual lo que entra es hacer ese estudio y tuvieron que haber encontrado alguna copia donde se modificaba o se incluía algo. ¿Hay alguna información sobre eso? Sí, claro. Hay muchas cosas que se fueron añadiendo y no es que todas las copias bienvenido, todas las copias, no, sino que se van analizando las copias y hay muchas que se van descartando. Incluso que lo que vamos a ver en la siguiente clase también pasa como a grandes rasgos también con los libros. Unos libros también se descartaron completos porque no cumplían con los criterios para entrar, en este caso, en el canon. En este caso de la crítica textual, no cumplen con los criterios de la crítica textual, por lo tanto son rechazados. También, claro que sí. Claro, eso me parece importante porque digamos, si viene alguien a preguntarte, pero ¿cómo sabes que eso no lo hizo algún político o la religión al pueblo? Pues hay que explicarle que sí, obviamente hubo gente que quiso hacerlo, pero el estudio de toda esta crítica textual, todos se han encargado de descartar esas cosas. Exactamente. O sea, uno tiene que ser consciente de todo lo que hemos visto ahora, que tiene que ver con el sistema de copiado, ¿cierto? De este minucioso trabajo que se hizo con las copias de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y aparte, la crítica textual. O sea, todo va sumando y complementándose en que la evidencia que hay es abrumante, definitivamente. La cantidad de manuscritos que existe, copias de manuscritos que uno con el otro son iguales, es abrumante. Entonces, si hay
5.000 manuscritos que dicen algo versus aparece otro que dice otra cosa totalmente diferente, no hay peso que le gane a eso. Y eso ha pasado, y por eso está la crítica textual. Perfecto. Bueno, tarea. Anoten la tarea. Tarea. Te voy a mandar al grupo de todas formas. 1. Explique a profundidad qué es la crítica textual. Aquí la idea es que ya lo analicen con tiempo en la casa, qué sé yo, y profundicen un poquito qué es la crítica textual. ¿Cuál es la gracia de la crítica textual? Porque recuerden que esto es para nuestra fe, para edificación de nuestra fe, y si viene alguien, también que nos sirva de defensa de fe. Sí. Eso es 1. Y lo otro, la 2, es que comparen esto es lo que digo, esto es interesante que lo hagan, comparar la evidencia manuscrita del Nuevo Testamento versus los otros textos del mundo antiguo. O sea, la idea es que ustedes digan, ok, ¿cuántas copias hay del Nuevo Testamento versus cuántas copias hay de uno de los libros más copiados en el mundo antiguo? ¿Cuánta es la diferencia? Busquen los primeros 3 o los primeros 4 textos más antiguos y la diferencia con cuál fue el más copiado, el que hay más evidencia a favor de las copias, cuál fue el tiempo que pasó entre que se escribió hasta que se empezó a copiar, etcétera. Todo eso. Eso les va a ayudar mucho a entender, a ver la magnitud de que la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, está, pero sí, por sobre cualquier texto en el mundo. O sea, pero por sobre, lejos. Esa es la idea que ustedes averiguan, ¿sí? Se los voy a mandar. Bien. Se lo estoy mandando ahora ya. Tarea. Espero que me entiendan la letra. Con lo que llaman, ahí sí. Y esas son las 2 tareas, ¿sí? Y la próxima clase, entonces, ya la próxima clase, vamos a ver por qué el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? El antiguo. Sí. 39. ¿39? 44. 44. Son 66 libros en total. 27 el nuevo. Y 39 del antiguo. Y 39 el antiguo. Entonces, la próxima semana vamos a ver por qué son 39 libros, o por más bien por qué son 66 libros en total en la Biblia, y no son más. No son 72, como dicen otros, o los católicos. O por qué el Evangelio de Tomás que anda por ahí, o de Magdalena, y qué sé yo. De Bartolomeo. ¿Por qué esos libros no son parte de la Biblia? Realmente son libros que pueden... ¿Qué pasó con esos libros? ¿Por qué? ¿Y por qué estos sí, por qué esos no? Eso lo vamos a ver la próxima clase, que es lo vamos a ver el canon bíblico, que es el canon de la Biblia, ¿sí? Y con eso terminamos, ¿bien? Oremos para terminar. Oremos. ¿Quién quiere orar? No, tiene mala señal, se le escucha mal. Sí. José Carlos, que no ha dicho nada. José Carlos. Todavía está con nosotros. Claro, aquí estoy. Vamos a estar con nosotros, eso. No se quedó dormido, oiga la verdad, fe. Bueno, oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias a Dios porque tú eres fiel con nosotros, tú eres bueno. Señor, te oramos para que todo lo que hoy día vimos y hemos aprendido hasta ahora, Señor, se nos pueda quedar grabado, Señor, sea de edificación a nuestra fe, podamos comprender mejor tu palabra, poder verla con otros ojos, Dios. De verdad poder entender que no hay ningún otro libro que se le asimile, Señor, que definitivamente hay tanta evidencia a favor de la Biblia, tanta, que es imposible no estar de acuerdo y no tomarle el peso a lo que es tu palabra, Dios. Te oramos, Señor, por las personas que no pudieron venir hoy. Señor, que Señor, tú las traigas a la siguiente clase y lo que queda de este curso, Dios. Gracias, Señor, por los que se pudieron conectar hoy, los que se conectaron por primera vez también. Gracias por sus vidas, Dios. Te oramos, Señor, para que, Señor, tú nos sigas hablando, capacitando, motivando el corazón, Señor, para que todos podamos capacitarnos, Señor, en estos temas, Señor, para poder dar defensa de nuestra fe con mansedumbre y entender, Señor, que
estos temas que muchas veces son difíciles, Señor, debemos enfrentarlo y debemos aprender a analizarlo, estudiarlo y a defender nuestra fe, Dios, por favor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bueno. Señor, te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchachos, muchas gracias por haberse conectado hoy. De todas maneras, les vamos a mandar después la clase grabada, por si la quieren ver con más detención o detenimiento, no sé cómo se dice. Y eso, muchas gracias por conectarse. Nos estamos viendo el domingo en la iglesia y la próxima semana, próximo viernes, con la siguiente clase. Gracias, Alejandra. Gracias, José. Gracias, Noelia. Gracias, gracias. Gracias, chicos. Que estén muy Gracias, bien. nos vemos. Gracias. Chao. Chao.